Bien, volvamos a lo que estábamos estudiando. Ya entramos al subtema 3.5, que es la inversa de una transformación lineal. Su definición: sea o si la transformación de V a W es una transformación y se llama inversa de T a una transformación inversa o T inversa de W a B. Es decir, primero usamos la regla de correspondencia T para llegar de B a W, y ahora vamos a tener una nueva regla de correspondencia en la cual va a tener de nombre propio un T inversa que nos va a llevar de W a B. Entonces es ida y regreso, ida y regreso. Y bien, tal que la transformación inversa con posición T es igual a la transformación identidad en el dominio V, mientras que la transformación con posición transformación inversa es igual a la identidad en el dominio W. Esto ahorita lo explicamos adecuadamente en su dibujo, donde sí, IB e IW son las transformaciones identidad de B y en W respectivamente. Entonces, observen. Nosotros tenemos un espacio vectorial V y un espacio vectorial W, y dice que por medio de una regla de transformación T llegamos de B a W, y luego por una transformación inversa llegamos de W a B. Entonces, ¿qué pasa si estamos haciendo la composición T inversa? ¿Qué es lo que estamos haciendo a nivel matemático? Dice, de B llegamos de U a W, ¿verdad? Eso es por medio de T. Y T inversa dice que es de W a B. De hecho, de W a U, perdón. De hecho, primero va a esta de aquí, porque si se dan cuenta es T composición T inversa o T seguida de T inversa. Entonces, dice seguida. Primero hicimos este trayecto de W a U. Entonces, de W nos fuimos hacia U o hacia V. Ya no me acuerdo qué fue, pero para fines prácticos es lo mismo. Y después de haber hecho este mapeo o haber hecho esta combinación, esta pareja ordenada, dice que usemos el camino de T y volvamos a W. Entonces tiene camino de ida y camino de regreso. Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo en realidad? Es como si nunca hubiéramos salido de aquí. Por eso, esto aquí es igual a la identidad en W. Ajá. Es la transformación identidad idéntica en W. Es una W. Porque efectivamente es como si nunca hubiéramos salido de aquí. Ahora, hay la otra propiedad, el otro inciso es T inversa seguida de T. ¿A qué operación va a ser igual? Primero, ahora lo escribo en orden. Dice T es la que va primero. T, ¿de dónde a dónde va? De B a W. Primero partimos de B y llegamos a W. Hacemos este caminito de aquí. Y después de eso dice T inversa seguida de esa transformación T. Vamos a seguir a T inversa después de esta. Esta T inversa va de W a B. Entonces, de aquí volvemos a B. A fin de cuentas, después de realizar esta operación de aquí, ¿qué es lo que hubiera pasado? Que es como si nunca hubiéramos salido de aquí, de B. Por eso es igual a la transformación identidad de B o dentro de B. O sea, aquí la transformación identidad es que los elementos de B mapean hacia sí mismos. ¿Sí? Si A pertenece a B, la imagen de A va a ser otra vez A. Y para un vector B que pertenece a W, la imagen de esa misma de esa B va a ser la misma B. Nada más que esa va a ser la identidad definida en W. Y eso es para fines prácticos lo que es la definición de la transformación inversa. Sin embargo, pues estamos lejos de realmente hacerla algo operativa o algo útil. Bueno, algo que podamos utilizar con facilidad, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando teoremas. Y para ello necesitamos primero un par de definiciones y ya viene el teorema. Definición. Sea la transformación de B a W una transformación, se dice que T es 1 a 1
si la transformación de B1 es la imagen del vector B1 es igual a la imagen de B2. Sí y solo si B1 y B2 son el mismo vector, y esto para cualquier par de vectores que se tomen del dominio. Entonces, si se dan cuenta, es la forma matemática de decir que estamos tomando un vector y esta tiene una cierta imagen, y tomamos un segundo vector y esta es su imagen, y resulta que son iguales. Bueno, si en un inicio resulta que siempre fueron el mismo vector desde un inicio, o sea, estamos partiendo desde el mismo vector en realidad, y obtenemos la misma imagen, y eso cumple para todos los vectores, es una forma de decir inyectividad. Si se dan cuenta, solamente para cada elemento del dominio es posible obtener solamente una imagen. Eso es lo que se quiere ver matemáticamente, así es como está expresado. Pero lo que quiere significar es eso, que para cada elemento del dominio está asociada con solo uno y solo un elemento de la imagen rango recorrido. Por eso está escrito de esta forma. Dice, si dos imágenes son iguales, es porque partimos desde el mismo sitio. ¿De acuerdo? Es una forma de decirlo matemáticamente. Si dos imágenes son iguales una a la otra, si tiene esta propiedad de inyectividad, es porque tuvieron que ser el mismo vector desde un inicio. Porque si estos fueran diferentes y obtenemos la misma imagen, entonces significa que no están en relación uno a uno, porque dos vectores están obteniendo el mismo resultado, igual que una parábola. O sea, por ejemplo, x cuadrada. Tenemos a 1 menos 1, y ambos mapean hacia 1 en las imágenes. Por si no lo recuerdan, no le voy a dibujar los ejes coordenados, nada más voy a poner así la x cuadrada. Bueno, está bien, dibujo los ejes coordenados. Ahí está x cuadrada, x y y. Y resulta que mapeamos a 1, o vamos a ver con qué elemento está asociado, y un menos 1. Y mapea hacia 1 en imágenes, o vaya, el codominio. Y menos 1 también mapea hacia 1. Entonces, siendo estos diferentes, obtenemos la misma imagen, el mismo 1. Debe estar a la misma altura. Digo, es un bosquejo, no se lo tomen tan en serio. Entonces, estos dos se están asociando con un mismo elemento, con un mismo 1. Entonces no es inyectiva, no es una relación 1 a 1, porque este 1 justamente está asociado con dos elementos. Eso visto al revés. ¿Me explico? Este se está asociando con este 1 y este se está asociando con este 1. Nada más están en lados opuestos de la recta, pero sigue siendo el mismo 1. Y visto al revés, este 1 está asociado con este 1 del dominio y este menos 1 también del dominio. Entonces no es una relación 1 a 1, no es una relación funcional. Esta propiedad tiene por nombre inyectiva, y eso es justamente lo que debemos definir aquí. ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante la inyectividad? Digo, porque lo que vamos a hacer es obtener la inversa. Y recuerden que en funciones reales de variable real necesitamos que hubiera inyectividad y suprayectividad, lo que más tarde se llama biyectividad, que es lo que estamos viendo aquí, nomás que en forma de transformaciones, porque eso es lo que nos va a permitir tener camino de ida y de vuelta. Porque piensen, vamos a tener que hacer este camino de ida y este camino de vuelta. Y si este camino de vuelta resulta que tiene varios destinos, entonces no vamos a saber cuál de los dos elegir, porque tenemos dos, y los dos son válidos. Entonces por eso no es una relación funcional. Por eso de esta no se va a obtener su función inversa, a menos que se restrinja, como metiéndole un intervalo o algo por el estilo, que eso es algo que debieron haber visto, según yo, desde la preparatoria. Si no se acuerdan, denle un repaso y no pasa más de eso. El segundo teorema, como ya lo había venido mencionando, es la transformación es sobre si la imagen rango recorrido es igual al codominio de la transformación, ¿de acuerdo? Eso ya es muy usado. Imagen rango recorrido igual a codominio. Y es una neta definición, la verdad es que no hay ni cómo hacerlo. Eso se llama suprayectividad. Por último, la transformación T es biyectiva si es 1 a 1, o sea, si es inyectiva, y es sobre, o sea, suprayectiva. Inyectividad y suprayectividad al mismo tiempo como resultado esta biyectividad, y si una transformación es biyectiva, entonces por lo tanto tiene inversa. Teorema: sea la transformación de B a W una transformación T inversa existe si y solo si, o sea, es una condición para que exista una transformación inversa, si y solo si T es biyectiva, tiene que ser inyectiva y suprayectiva. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver en un ejercicio en donde
voy a trabajar con una función que no es biyectiva y vamos a ver qué ocurre con su matriz de transición, porque efectivamente todo esto que estamos viendo no nada más es para calcular la inversa, sino que está asociado con el concepto de la matriz de transición asociada a la transformación. Entonces vamos a ver cómo es que le afecta justamente esa parte, porque todo esto va a tener consecuencia sobre la matriz de transición asociada a la transformación. Entonces, si de una vez se los adelanto, si calculamos la matriz de transición asociada a la transformación de una función que no es biyectiva y resulta que no es una matriz ni siquiera cuadrada, o una que no se puede obtener su inversa, es una matriz singular, entonces por consecuencia no podemos calcular su matriz, su transformación inversa. Su misma matriz nos está diciendo que no puede. Y ya le estoy adelantando ahí cuál es la propiedad que verdaderamente estamos cazando. O sea, todo esto que estamos viendo, todo pega sobre la matriz de transición asociada a la transformación. Es el verdadero tema central de este tema. Aunque sí, las transformaciones lineales son por sí mismas importantes y de sobra, el verdadero concepto es matriz de transición asociada a la transformación. La unidad completa se podría llamar así porque todo pega sobre esa matriz. Y es lo que verdaderamente nos interesa, porque esa matriz, ¿cómo se llama más tarde? Tensor de esfuerzos, o tensor de inercias rotacionales, o de inercias en general, etc. Entonces es muy, muy, muy importante. Se usan todo. Teorema. Ahora sea una función de u a v y de b a w. Sí, me huela que vamos a hacer una combinación lineal, ¿verdad? Son dos transformaciones biyectivas, o sea, son tanto inyectivas como superyectivas. Relaciones 1 a 1, imagen rango codominio igual al codominio. Y lambda es un escalar del campo sobre el que están definidas v y w. Entonces, este lambda pues, es un número, es un escalar que pertenece al campo K, que por general para nuestros casos de estudio siempre son los reales. Entonces, T inversa es única. Efectivamente, si estamos hablando que tenemos una relación funcional inyectiva, pues entonces todo tiene que ser 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Si no hubiera una transformación inversa única, sino que hubiera varias, ¿cómo nos vamos a regresar? Si estamos yendo de la casa a la escuela y de la escuela a casa, y estando en la escuela nos queremos regresar a casa, y resulta que tenemos un montonal de casas, ¿qué vamos a hacer? Digo, ¿en dónde se supone que vamos a ir nosotros? Entonces, vamos al siguiente enunciado. T inversa es igual a T. Es decir, tiene esto camino de ida y camino de regreso. Puesto que T inversa es única, por consecuencia, la inversa de la propia transformación inversa es la transformación original. ¿De acuerdo? Tiene camino de ida y tiene camino de regreso. Camino de ida y camino de regreso. Para el siguiente paso, 3. T composición F inversa es igual a F inversa composición T inversa. Si se dan cuenta, se parece mucho a una propiedad que también vimos en álgebra con AB inversa. ¿Lo recuerdan? AB inversa, ¿a qué es igual? En matrices, en la multiplicación de matrices. AB inversa, ¿a qué es igual? A B inversa por A inversa. Y entonces, aunque no estamos hablando de lo mismo, estas son transformaciones elementales y esto en matrices, vean que esos comportamientos matemáticos son muy repetitivos. Entonces, observen, también cumple para eso. T composición F inversa es igual a F inversa composición T inversa. Y de hecho, curiosamente, si lo sustituimos por sus equivalentes en matrices de transición asociadas a la transformación, lo que está cumpliendo es la multiplicación de matrices. ¿No me lo creen? Sí. O sea, vamos a traducir el inciso 3 a su equivalente en matrices de transición asociadas a la transformación. Dice que la matriz de transición asociada a la transformación T multiplicada por la matriz de transición asociada a la transformación F. Para ser breve, estoy omitiendo las bases. De hecho, es para no hacerme de más números o de más letras que no tienen hoy tal caso. Recuerden que estas matrices de transición asociadas a la transformación pues son matrices. Entonces esto que tenemos aquí adentro es una multiplicación de matrices, igual que A y B. Podrían renombrarlas de esta forma. Esta de aquí es A, esta de aquí es B. Y lo que queremos calcular la matriz inversa de la multiplicación de estos dos. La multiplicación de estos dos corresponde a la regla de correspondencia de composición F, tal como lo vimos un par de teoremas hacia atrás. De hecho, creo que lo tengo justamente aquí. La matriz de transición de una composición de funciones es igual a la multiplicación de sus matrices de transición asociadas a la transformación de manera independiente.
¿de acuerdo? O bueno, la matriz de transición de S y la matriz de transición de T multiplicadas de la matriz de transición que corresponde a S composición T. Entonces, si se dan cuenta, sí estamos hablando de ese concepto, tal cual. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿cuál es la inversa de esta multiplicación de matrices? Pues la inversa de la segunda multiplicada, pues aquí como si es una multiplicación de matrices, pues nada más con que se ponga directamente, multiplicada por la que se escribió primero. Entonces, si se dan cuenta, AB inversa es igual a B inversa inversa. Este sería A, este sería B. Y esto es igual a B inversa primero, o sea, la matriz de transición de F inversa, la matriz de transición de F inversa, multiplicada por A inversa, que es la matriz de transformación de T inversa, la matriz de transición de T inversa. Y ahí tenemos cómo se cumple tanto el teorema 3, que es este se puede demostrar por reglas de correspondencia. Nosotros lo estamos verificando por medio de la multiplicación de matrices de la matriz de transición hacia la transformación y con apoyo de lo que acabamos de ver en el otro teorema, de aquí. O sea, cómo trabajarlo con sus equivalentes en matrices de transición asociadas a la transformación. Lo pueden agregar como si fuera esto que acabamos de ver como una nota o comentario, porque realmente con ese teorema anterior esto es prácticamente una demostración. Casi, bueno, le falta rigor, pero para fines prácticos está describiendo el fenómeno. Ahora, inciso 4. Lambda t inversa, ¿a qué es igual? A lambda, recíproco de lambda, o sea, 1 entre lambda. Recuerden, lambda ¿qué es? Es un escalar. Es un escalar, es 5, si quieren. 5 o 7, no importa. Multiplicada por la regla de correspondencia t y luego inversa. Y esto es igual a el recíproco de lambda y luego multiplicado por la regla de correspondencia t inversa. Y esto sin lambda es diferente de 0. ¿Por qué? Porque como esto va a quedar 1 entre lambda, si es igual a 0, lo que nos va a quedar es una indefinición. Entonces, pues sí, efectivamente, no puede ser lambda igual a 0. Y vamos a ver que eso proviene también de su naturaleza en forma de multiplicación de matrices. Dejen que se enfoque un momento. Enfócate. Ok, sigo escribiendo. Ahí está. Sí, ya se enfocó. Entonces, como si se tratara de esto de una multiplicación de matrices, ¿qué no teníamos por ahí a alfa que multiplica a la matriz A, por decir algo, inversa? ¿A qué es igual? A 1 entre alfa, o bueno, alfa recíproco, que alfa recíproco pues justamente es esto, es 1 entre alfa, multiplicada por A inversa. ¿Qué pasa si se trataran de matrices de transición? Pues efectivamente que una se llamaría lambda, multiplicada por la matriz de transición de T, para este caso de estudio, inversa, ¿a qué es igual? A 1 entre lambda por la matriz de transición hacia la transformación inversa. ¿De acuerdo? Bueno, aquí a lo mejor no es que está mal, pero lo que pasa es que se me ha olvidado comentarles que esto de aquí es igual a esto. La matriz de transición inversa es igual a la matriz de transición hacia la transformación inversa. Y eso es justamente lo que nos permite resolver los ejercicios del inciso 3 del que les dejé de tarea. Justamente es esta propiedad. Digo, no se los había mencionado a pesar de estar trabajando con ello. De todas formas lo vamos a ver en el siguiente teorema y es muy literal. Bien, entonces ahí acaba ese teorema. Vamos al siguiente. En donde, primero, sea la transformación de B a W una transformación lineal. Si T inversa existe, entonces es una transformación lineal. Ah, qué alivio. Esto quiere decir que está heredando sus propiedades. Si el de un inicio era una transformación lineal, también la transformación inversa es lineal, lo que significa que cumple los principios de superposición y de homogeneidad. Y eso nos permite una ida y vuelta perfecta, sobre todo para fenómenos físicos. Ya sé que ahorita suena que esto es muy abstracto y no se aplica, pero que creen que en realidad es el sustento de todo lo que viene en materias tan importantes, sobre todo como mecánica de materiales. Aunque no todos se vayan a dedicar a la parte mecánica, en serio, que es algo muy importante de estudiar. Y literalmente todos deberíamos estudiar un mínimo de mecánica de materiales, porque luego los de computación terminan trabajando para SolidWorks, para CATIA, para estos grandes empresas que se dedican a hacer software de FEM. Que es FEM? Es análisis por elemento finito. Es Finite Element Method. Y es una de las cosas más utilizadas en la industria hoy en día para el cálculo de esfuerzos en los materiales y demás. Esto no es una neta mención, no se preocupen, va a ir con el tiempo. Pero
si es lo que les interesa saber, sí, de aquí se gana uno el pan. Entonces, vamos al siguiente teorema. Teorema, sea en V un espacio de dimensión finita y T de V a W una transformación lineal. T inversa existe si y solo si la dimensión de V es igual a la dimensión de W. Esto es consecuencia de la superproyectividad. Y el núcleo de T es igual a el vector 0 del dominio. ¿De acuerdo? Es que no debemos de perder ninguna dimensión. Ahorita que lo pienso, más que de superproyectividad tiene que ver con la inyectividad. O sea, imagínense que nosotros al estar haciendo el mapeo de V a W estuviéramos perdiendo información. O sea, recuerden que tenemos un teorema que dice que la dimensión de V es igual a la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen rango recorrido. Entonces, si estamos hablando justamente de que una transformación lineal es inyectiva y superproyectiva, o sea, para que tenga inversa, etc., esto fuera de una dimensión diferente de 0. O sea, equivaldría a que vectores del dominio los estamos perdiendo por este agujero llamado núcleo. O se están mapeando hacia un 0. Eso no nos está ayudando en absolutamente nada. Si lo que estamos buscando es una inyectividad, o sea, de que todos los elementos y cada uno de estos elementos del dominio se tengan como pareja o se puedan hacer parejas ordenadas con un elemento del codominio, el cual tiene que ser igual a la imagen rango recorrido, entonces no podemos estarnos dando el lujo de perder información. Este de aquí tiene que ser igual a 0. Y por consecuencia, tenemos que la dimensión del dominio debe ser igual a la dimensión de la imagen rango o recorrido. Y esto es justamente lo que viene en el teorema. Por consecuencia, si este es de dimensión 0, o sea, si la dimensión del núcleo es igual a 0, es porque el núcleo está conformado, es un espacio vectorial. Pero, ¿cuál va a ser ese espacio vectorial con dimensión 0? Pues el que está conformado únicamente por el vector nulo. ¿De acuerdo? Entonces es el espacio vectorial trivial. Y de ahí viene el argumento de por qué el teorema tiene esa forma. Sobre todo por esta parte. Bien, creo que esta hoja ya la usé a su máximo, pero tengo más espacio en el otro lado. Continuamos con nuestro siguiente teorema. Ya estamos por alcanzar los efectos geométricos y ya de ahí ya podemos, ya de hecho aquí está el teorema que les prometí de la transformación inversa. Y ya con eso ya vamos a poder resolver los ejercicios que teníamos de tarea, y acabando una vez los efectos geométricos ya podemos hacer muchísimas más cosas, y los efectos geométricos son muy utilizados en computación para la parte de videojuegos. Entonces yo creo que les va a interesar bastante el tema, o eso es lo que yo espero, sobre todo si se quieren dedicar un día a eso. Es un mercado bastante lucrativo, por cierto. Teorema. Sean T de B a W una transformación lineal y B un espacio de dimensión finita. A y B son las fases respectivas de B y W. Entonces, resulta que la matriz de transformación inversa, sí es la matriz de transformación inversa, pero ahorita es T inversa. La transformación inversa existe si y solo si la matriz de transición asociada a la transformación T es no singular. Sí, efectivamente, esta matriz de transición asociada a la transformación tiene que tener una inversa, ¿de acuerdo? Y es que resulta, si existe T inversa, si existe esa transformación inversa, entonces la matriz de transición asociada a la transformación de la función inversa es igual a la inversa de la matriz de transición asociada a la transformación original. Eso es lo verdaderamente interesante de todo esto. Significa, como les dije, todo esto pega sobre la matriz de transición asociada a la transformación. Ahora, la matriz de transición asociada a la transformación, la inversa de esa matriz resulta que es la matriz de transición asociada a la transformación inversa, ¿de acuerdo? De la transformación inversa, de esta que tenemos aquí adentro. Y esto es la clave para resolver el inciso C de la tarea que les dejé la clase anterior. Esta es la clave. De los dos ejercicios que les dejé, esta es la clave. Es la inversa de la matriz de transición que pueden calcular de manera original. Esta va a ser la matriz de transición de la función inversa. De todas formas vamos a hacer ejercicios para enseñarles cómo se utiliza eso. Y luego ya ustedes van a poder hacer esa tarea. Recuerden que es para entregar. 3.6. Efectos geométricos a las transformaciones lineales. Entonces, para ello vamos a introducir un concepto nuevo. Se llama homotesia.
Es una transformación que agranda o reduce el tamaño, el módulo o norma de cada vector. Entonces, deje que se enfoque, ahí está, homotesia. Entonces significa que por medio de estas matrices homotesias vamos a poder cambiar el tamaño de las cosas, escalamientos y demás cosas. Por eso se llaman efectos geométricos. Entonces resulta que las matrices de transición que hemos estado estudiando todo este tiempo se utilizan no solamente para la parte de mecánica de materiales, también para las cuestiones de computación. Es lo que vamos a ver en el siguiente video porque ya vi que ya se acabó el tiempo aquí. Un momento. Y no dejen de ver todos los videos, por favor. Consulten el siguiente video.